Bienvenidos al Mirlo Acuático, el podcast de los observadores de aves. Hola desde Colombia, sí, Colombia. ¿Y qué hacemos por acá? Obviamente andamos pajareando, o bueno, trabajando. Básicamente el trabajo es observar aves. Resulta que estoy participando en un proyecto llamado Conservación de Rapaces Migratorias. Este proyecto se dedica a monitorear la migración de aves rapaces que cruzan el Valle del Magdalena entre las cordilleras central y oriental de Colombia. La Asociación Trópicos Colombia me escribió hace unos meses para preguntarme si estaba interesado en participar con ellos esta temporada. Y bueno, aquí estamos contando rapaces y obviamente también pajareando. Desde que supe que iba a viajar a Colombia se me vino a la mente una cantidad enorme de pájaros que quería ver. Porque Colombia, es el lugar con el que todo observador de aves sueña conocer alguna vez. Es el país con más aves en todo el mundo. Cuando le conté a mi amigo Alberto que iba a hacer este viaje, me dijo algo que me trajo muchos recuerdos. Él me dijo, ¿quién diría que 10 años después este sería nuestro camino? Y es que ciertamente este año se cumple una década desde que comencé con la observación de aves. Qué rápido han pasado todos estos años. Y honestamente jamás pensé que 10 años después estaría a cientos de kilómetros de casa trabajando en algo que empezó como un simple pasatiempo. En la preparatoria, cuando empecé con la pajareada, teníamos la intención de hacer un proyecto con aves, una cosa sencilla realmente. Y cuando se lo contamos a un profesor, él nos dijo que aprendernos los nombres de los pájaros no iba a servir de mucho. Pero al parecer, seguir aprendiendo nombres de pajaritos tuvo sus recompensas. A lo largo de estos años he tenido la fortuna de conocer muchos sitios increíbles, de conocer personas y hacer amigos que comparten la pasión por las aves, de participar en proyectos como este que ponen mucho esfuerzo en generar el conocimiento para conservar las aves y los ecosistemas. Y por supuesto he tenido también el privilegio de observar a muchas y tan únicas especies de aves, sobre todo en el país. Y con todo esto en la mente me embarqué en este nuevo viaje con mucha emoción por conocer aún más lugares, a más personas y por supuesto a muchas más aves. Como ave que migra al sur, tomé un avión hacia la ciudad de Cali, no sin antes hacer una parada técnica en Cancún. Yo tenía alrededor de un día entero entre ambos vuelos y pensaba pajarear un poco en los alrededores de Cancún. Y entonces recordé que un amigo sabía de un punto dentro de la ciudad en donde se podía observar Tyrannus dominicensis, una especie que no he podido ver hasta ahora. Entonces el buen Rubén me mandó la ubicación del sitio en donde lo había visto, y resulta que yo me iba a hospedar en un hotel a una cuadra del sitio donde estaba el Tyrannus, y creo que no había mejor forma de empezar el viaje que observando una nueva especie. Hay estos pajareros intensos y su sed de buscar aves hasta por debajo de los hoteles, caray. Pero desafortunadamente por inconvenientes ajenos a mí, llegué alrededor de la medianoche a Cancún y ya no pude ir a buscar al bicho. Al otro día, mientras iba en el avión, falto de sueño y falto de lifer, no podía dejar de pensar en cuál sería la primera especie que iba a ver en Colombia y cuál sería mi primer lifer. Antes de viajar, yo tenía registradas 690 especies, así que llegar a las 700 no sería mucho problema, sobre todo en un lugar en donde prácticamente en cada esquina existía la posibilidad de toparme con algo nuevo. Y ni bien habíamos salido del aeropuerto, tuve mi primera especie y mi primer lifer. Vimos un grupo de Pigochelidon cyanoleuca, una golondrina muy linda con el contraste que hacen sus colores oscuros y claros. Los estuve viendo por un buen rato a una familia con adultos y jóvenes. Después de eso, unos loros y palomas pasaron cerca, pero como ya era un poco tarde, no pudimos identificarlos por las malas condiciones de la luz. Esa noche no quedó mucho más tiempo, así que descansamos en la ciudad de Cali. Y al día siguiente, apenas amaneció y yo estaba despertando, empecé a oír los cantos de los pájaros por la ventana. Audubon sabrá qué tan rápido me puse de pie y saqué los binoculares para echar un ojo por allí. Y en cosa de 15 minutos más o menos cayeron 9 lifers más a la cuenta. Zenaida auriculata, Phimosus infuscatus, Melanerpes rubricapillus, Pionus menstrus, que se pararon justo enfrente de mí y son súper bonitos. Ara severus, espera, ¿qué? ¿Ara?
¿Dijiste Ara? ¿Una guacamaya adentro de la ciudad? Pues sí, ahí está. Ok, sigamos a Myostetetes cayanensis, Traupis palmarum y Vanellus chilensis, haciendo un total de 699 especies. Eso estuvo increíble y de verdad creo que lo que más me sorprendió en ese momento fue ver una guacamaya dentro de la ciudad. Eso no es normal, o bueno, al menos no donde yo vivo. La siguiente iba a ser la especie número 700. Qué emoción y qué incertidumbre por saber qué iba a ser. Después tocaba dirigirse hacia la ciudad de Ibagué para estar un poco más cerca de nuestro destino. Y mientras íbamos en la carretera, un milano voló sobre mí y me disparó con su rayo láser. No, mentiras. Por encima del coche se cruzó un milvago chima chima, o como los bauticé después, milvago chimba chimba. Y qué curioso que una rapaz, justo cuando vengo a trabajar con rapaces, era mi especie número 700. Qué emoción fue verlos y qué lindos son los milvago. Yo sabía que eran una especie común por aquí y creo que desde que llegué no ha pasado un solo día sin verlos, pero está bien porque son muy lindos y para mí son un pájaro especial y tienen un lugar especial en mi corazoncito porque fueron mi especie número 700. El resto de ese día fue prácticamente viajar en carretera, pero en el camino salieron algunos otros nuevos bichos como Cicalis flaviola, Turdus immobilis y Gamsonic swainsoni. Ese milano también me parece muy lindo, sobre todo porque es como pequeño y no es lo que estás acostumbrado para ver en una rapaz. Después de llegar a Ibagué, seguimos viajando hacia la ciudad de Lérida, que es el sitio en donde nos instalamos para trabajar cerca de allí. Y así terminaba mi segundo día en Colombia con mis primeras 700 especies de aves. Al día siguiente tocaba trabajar y durante el primer día de conteo salieron varias especies interesantes desde el sitio en donde contamos las rapaces. Ahí, en un árbol que usamos para cubrirnos del sol, encontramos un nido de Forpus conspiciliatus. Son re lindos esos Forpus y es que son tan pequeños que cuando pienso en el tamaño que deberán de tener esos pollos no puedo pensar en la cosa diminuta que son. Hasta ahora no han salido del nido, pero ya tocará ver a los jóvenes con los papás saliendo. Ese mismo día tuve varias aves nuevas, además de los Forpus, por ejemplo, Fluvicola pica, que estaba muy emocionado por ver, y aunque lo vi por unos momentos muy breves, lo disfruté mucho. También vi Conirrostrum leucogenis, Driobates kirki, Formicivora grisea, que casi como los milvagos los he visto o escuchado prácticamente todos los días. Debido al trabajo no he podido moverme mucho, así que la pajareada se ha restringido a los lugares alrededor de el sitio de conteo y los lugares cercanos a la casa. Sin embargo, así hasta el día de hoy, que estoy grabando esto, he podido registrar 91 especies nuevas para mi lista. Por supuesto que he disfrutado mucho de todos esos lifers y aunque claro algunos más que otros porque eran especies que tenía en la mira incluso antes de saber que iba a estar aquí. Por ejemplo los Sporophylla minuta, que es una especie que se puede ver en México pero no tenía el gusto de conocer hasta ahora. O el Chirioxifia lanceolata, que los he podido ver en grupos de varios machos y son muy lindos. O garzas como la Ardea cocoy y la Philerodius pileatus, que también tenía muchas ganas de ver. No son los pájaros más raros y algunos diría yo que son comunes hasta cierto punto, pero son aves que me gusta mucho poder observar y sobre todo que las he podido ver relativamente seguido y apreciar muchos detalles. Hace poco, en uno de mis días libres, tuve la oportunidad de visitar un sitio que está en la cordillera central, llamado Ciudad Perdida de Falan. Las especies que puedes encontrar en la montaña obviamente son diferentes a las que observas en el valle. Y algunas de estas aves que puedes ver son las tángaras. Y ustedes bien saben la cantidad de tángaras que puedes ver aquí en Colombia. El lugar no es un sitio dedicado al aviturismo como tal, y como muchos otros lugares aquí, es más bien un sitio de turismo de aventura con tirolesas, ofrecen servicios de senderismo y cosas por el estilo, pero los senderos sirven perfectamente para pajarear. Si eres colombiano y un día andas por Falan, seguro que puedes darte una vuelta a la ciudad perdida. Desafortunadamente llegué un poco tarde al sitio, alrededor de las 10 de la mañana, así que no tenía muchas expectativas sobre qué podría encontrar, pero decidí que igual iba a disfrutar del lugar y las aves que pudiera observar, aún así si fueran unas pocas.
Comencé a bajar el sendero con los ojos bien abiertos, buscando el mínimo movimiento entre la vegetación. Y la primera especie que pude ver fue una pareja de Thamnophilus atrinuca, una nueva especie para mí. Las estuve observando por un buen rato, a una hembra y a un macho, y hasta una foto medianamente decente les pude tomar. Después de que estuvieran por allí alimentándose y cantando, se fueron. Y yo retomé el camino por el sendero. No parecía haber mucha actividad, entonces apliqué la vieja y confiable. Busqué un árbol que tuviera frutos y me senté en una piedra al lado del río a esperar a ver qué bichos se acercaban a comer. Mientras veía a una Traopis episcopus comiendo en lo más alto de un árbol, un punto amarillo que parecía ser un fruto comenzó a moverse. Y justo cuando lo logré enfocar con los binoculares, el fruto giró y pude ver un color azul cerúleo con un antifaz negro. Se trataba nada más y nada menos que de un Dacnys lineata. Me emocioné un montón que me paré de un brinco, me acerqué al árbol para tener un mejor ángulo del bicho y pasé unos buenos minutos mirando al Dacnys comer hasta que se fue. Una Stilbnia larvata se perchó junto a mí, mientras un Basiluterus delatris saltaba y cantaba entre los arbustos del otro lado del río. Fue un momento muy lindo porque se concentraron de repente varias tángaras allí a comer. Y pasada la emoción, seguí caminando por el sendero buscando más aves, hasta que llegué a un punto en donde el río hacía menos ruido y me dejaba escuchar mejor los sonidos de las aves. A la orilla del río estaban 3 Myotlipis fulvicauda, un chipe que tenía muchas ganas de ver, porque los parúlidos son mi familia favorita de entre todas las aves, y esta especie en particular me pareció muy linda. Me recuerda un poco a los Cetophaga americana, pero viviendo en un arroyo. Yo los veía saltar y cantar entre las piedras hasta que un par de personas pasaron junto a ellos y las aves salieron volando siguiendo el curso del río. Después de que los Myotlipis se fueron, alcé la vista hacia los árboles y mis ojos no podían creer la cantidad de color que había en esos árboles. Tángara girola, Tángara inornata, que de inornata no tiene nada, Rhamphocelus dimiriatus, Loriotus luctuosus, Dacnys cayana y más Dacnys lineata. Todos esos pájaros saltando de rama en rama en una muy activa y numerosa parvada mixta. Yo no sabía hacia dónde dirigir la vista, todo era nuevo para mí, pero más allá de la emoción de los lifers, no podía procesar ver a tanto pájaro tan colorido a mi alrededor. Fueron unos 20 o 30 minutos más o menos que pasé viéndolos y tratando de conseguir una foto, pero apenas tomé un par de ellas y todas pésimas, pero al menos quedaron del recuerdo de ese momento. Yo estaba buscando con los binoculares a ver qué más andaba por ahí cuando una pareja se detuvo junto a mí y vi que empezaron a mirar hacia los árboles. Yo les expliqué qué estaba haciendo y aunque ya no pudieron ver nada porque la parvada ya se había ido, a ellos les pareció curioso el hecho de que un extranjero anduviera allí buscando aves. Platiqué un rato con ellos y hasta les conté del trabajo que estaba haciendo con las rapaces y pareció interesarles. Cuando ellos se despidieron me invitaron una cerveza que al principio yo no quería aceptar, pero después de su insistencia y con la caminada y el calor, pues la verdad sí se antojaba. Así que ese mismo momento acabé brindando por mis lifers. Recorrí todo el sendero de la reserva y aunque ya no pude ver mucho más, supongo por la hora, al final, justo antes de salir del sendero, pude ver una pareja de Mitrospingus cassini que percharon a unos metros delante de mí. Es una tángara que si bien no es tan colorida como el resto, me parece muy interesante el color gris, como gris negro que tiene. El sitio en general me pareció bastante bien. Si llegas a una buena hora con los primeros rayos de luz, supongo que puedes ver muchas cosas interesantes. Quizá lo único que puede interferir bien con la pajareada es el ruido del río, ya que todo el sendero sigue el curso de este y no puedes escuchar a veces a las aves. Además, me dijeron que por las tardes hay un árbol en la entrada del sendero en donde hay un mirador en donde han visto en varias ocasiones Tersina viridis, aunque yo no la pude ver. Hace no mucho visité otro sitio, también sobre la cordillera central. Diego, un amigo que es pajarero aquí en Lérida, me invitó a un lugar llamado Delicias, a unos 1200 metros sobre el nivel del mar. Teníamos la firme intención de salir a buena hora,
pero debido a la amenaza de lluvia y de que el camino podría ser peligroso con estas condiciones, acabamos saliendo alrededor de las 11 de la mañana. Mientras subíamos el camino hacia Delicias, una pareja de Ramphocelus flamigerus andaba moviéndose a un lado del camino en un gran helecho arborescente. Ese era mi primer lifer de un buen día. Una vez que llegamos al sitio, empezamos la caminada hacia la finca Media Luna. Teníamos alrededor de 5 minutos caminando y apenas unos cuantos metros de haber salido de la vereda, cuando un ave en medio de un árbol llamó nuestra atención. Era un ave amarilla que pensé era una tángara olivácea hembra, pero esta tenía un poco de blanco en los costados y estaba en un ángulo que complicaba un poco observarla a detalle. De pronto otro pájaro llegó al árbol de junto, y cuando lo enfoqué pude ver una garganta negra y el pecho naranja, y le dije a Diego, mira esta tángara, no recuerdo el nombre, pero la tengo bien ubicada en la guía. Y es que es cierto, yo sabía qué especie era, pero no podía recordar el nombre. Entonces hojeé la guía de Fernando Ayerbe y le mostré la especie. Era una Emitraupis gira. Y viendo las ilustraciones de la guía, resulta que la primera ave que estábamos viendo era una hembra de tángara gira. Después de que las tángaras se fueron, nosotros también seguimos nuestro camino y llegamos a un mirador, en donde nos sentamos un rato a ver qué lográbamos ver. En un árbol con muy pocas hojas enfrente de nosotros se perchó un pájaro negro, con la cabeza azul y las alas de un verde que, a pesar de estar nublado, brillaban. Era un Stilbnia cianicolis, otra tángara más que añadir a la lista. Y yo estaba ya feliz con poder haber visto a estos dos pájaros. La tángara voló asustada por un grupo de Cyanocorax affinis. Hay un hecho curioso acerca de las charas, y es que se dice que pueden depredar nidos, pero yo jamás lo había visto. Este grupo de charas encontró un nido en el árbol y empezaron a moverse alrededor buscando la entrada, y luego comenzaron a picotearlo y a saltar sobre él, y estuvieron así por unos minutos, pero no lograron hacer nada y se fueron. Supongo que el nido quizá ya estaba vacío. Minutos después de ver a las charas, en el mismo árbol se percharon una esporófila intermedia y una esporófila crassirostris, lifers también para mí. Después de un rato nos movimos a otro sitio en donde Diego me contó que había visto Capito Hipoleucus, y nos dirigimos hacia ese lugar, pero no pudimos ver al capito. En cambio pudimos ver Crotofagani y Sporófila funerea, que también eran lifers para mí. El día ya era muy bueno y no podía ser mejor, pero nos pasó algo por demás interesante. Mientras veíamos unos semilleros, había un ave llamando cerca, y en ese momento, cuando me giré, pude ver a una rapaz perchada en la parte alta de un árbol bastante grande. Estaba bien metida entre las ramas, que costó un poco verla para poder identificarla, así que decidimos movernos un poco para tener una mejor vista. Y era un Chondroyerax uncinatus. Yo jamás había escuchado su llamado, eso fue algo nuevo. Y apenas nos movimos un par de metros más para poder ver al gavilán, este se lanzó sobre nosotros, voló directamente hacia nosotros, y un par de metros antes de estrellarse giró muy rápido. Estuvo tan cerca que pudimos escuchar el ruido de las alas contra el viento cuando giraba. Luego de eso volvió a la misma percha y siguió llamando. Segundos después apareció otro Chondroyerax que solo pasó sobrevolando y se fue, pero en ese instante en el que estaba perchado se volvió a lanzar haciendo exactamente lo mismo. Pensamos que lo más obvio era que estábamos parados abajo del nido del gavilán, pero echamos un ojo rápido y no pudimos ver nada. Incluso los árboles no eran tan altos como para pensar que una rapaz podría anidar ahí. Otra cosa que pensamos es que pudimos estar cerca de un pollo que estaba en el suelo o que había caído del nido, y aunque no vimos o escuchamos nada, el ave parecía estar un tanto alterada por nuestra presencia, así que decidimos mejor alejarnos del lugar y dejarla tranquila. Es la primera vez que me pasa algo así. Sabía de otros pajareros a los que les han pasado experiencias de este tipo con aves rapaces, pero fue algo muy loco, bastante interesante. Ese día nos atrapó la noche unos kilómetros antes de llegar de nuevo a Lérida, y en el camino se nos cruzó un Corleides nacunda, un lifer, para terminar un muy buen día de pajareo.
La visita a Falan y Delicias hasta el momento han sido las únicas salidas a sitios con un hábitat diferente al del valle. Pero aún así, dentro y alrededor de la ciudad he observado especies muy interesantes, como el Chrysolampis mosquitus. Nunca pensé que me iba a topar como un bicho así a 5 minutos de la casa. Yo estaba pajareando en los alrededores del Estadio Municipal de Lérida, observando a un colibrí alimentarse del agua o de los insectos de una bromelia en la parte alta del dosel. Podía ver que la cola era roja, así que lo primero que se me vino a la mente fue una Massilia zacatl. Pero de pronto el colibrí giró la cabeza y la poca luz que pasaba por la copa de los árboles iluminó al bicho y un brillante color rubí en la cabeza, junto con un hermoso dorado en la garganta, no dejaban lugar a dudas. Era un Chrysolampis mosquitus. Me quedé congelado unos segundos. Yo no podía creer que estaba viendo a esta especie e involuntariamente se me salió un wow. Es sin duda una de las especies más listas que he visto en mi vida. Otra especie bastante interesante que vi a las afueras de Lérida es el Hypnelus ruficolis. Diego me llevó a buscarlos una tarde y me estaba contando que él los había visto junto a un termitero y que era probable que estuvieran anidando allí cerca. Y después de terminar de estacionarnos, apenas nos habíamos bajado de la moto y volteamos hacia el termitero, ahí estaba la pareja de Hypnelus, bastante quietos y cerca, como posando. Y adivinen quién no llevó su cámara ese día. Nos regalaron una vista muy buena. Gracias Diego por llevarme a conocer tantos bichos. ¿Saben? Se me hace algo súper curioso lo fácil que puedes encontrar algunas especies por aquí. No cabe duda de que Colombia es un destino único para los observadores de aves. Por otro lado, el conteo de rapaces va bastante bien. Hasta el día de hoy hemos rebasado los 300.000. ¿No? Escuchen, creo que son un par de Cicalis flaviola. Bueno, ¿qué les decía? Sí. Hasta el día de hoy hemos rebasado los 300.000 individuos de Milano de Mississippi. Es un número bastante bueno, ya que en el Veracruz Río de Rapaces, en México, si mal no estoy, esta temporada rebasaron el 500.000 de milanos. Y hago referencia a esto porque he sabido que en el BRR se cuenta alrededor del 90% de la población de esta especie. Entonces, para nosotros poder haber contado más de 300.000 es una cifra bastante buena, porque significa que en Colombia, o al menos por el Valle del Magdalena, migra la mitad de la población de Ictinia mississippiensis. Y esto es muy importante de saber. Y hace un par de días que comenzamos a ver aguilillas de las anchas, Buteo platipterus o platos palabanda. Y justo ayer tuvimos un día pico de esta especie, se contaron más de 40.000 individuos. Así que los siguientes días de conteo van a ser muy entretenidos. Hace unos años tuve la fortuna de poder aprender sobre el monitoreo de aves rapaces en el BRR durante las temporadas 2018 y 2019. Y gracias a eso he podido notar algunas diferencias que suceden entre la migración en Veracruz y en el Valle del Magdalena. Y es que aquí en el Valle durante todo septiembre el viento suele venir del sureste, o esa ha sido la tendencia, y las aves entran por el norte del valle, entonces estas condiciones dificultan un poco el vuelo de las rapaces. Hemos visto cómo los milanos pelean contra el viento queriendo avanzar y cómo les cuesta algo de trabajo. Ante estas circunstancias, las aves han optado algunos días por volar muy bajo, y con bajo me refiero a que están volando prácticamente al nivel de los ojos. Solo miren esta foto del buen Fello contando milanos que están pasando prácticamente enfrente de él. Tuvimos un par de días así, donde el vuelo se comportó de esta forma y fue una gran experiencia poder ver la migración desde un ángulo distinto. Aunque también el mal tiempo en el norte nos ha afectado un poco, pero el 23 de septiembre fue nuestro día de pico de milanos de Mississippi, se contaron alrededor de 53.000 y al día siguiente contamos 47.000, más de 100.000 pájaros. 100.000 pájaros en 2 días es mucho. El número de milanos ha descendido considerablemente, pero como les decía, las aguilillas de ala ancha están en camino y se vienen días muy buenos. Todas estas cifras que les estoy contando son públicas y pueden consultarse en internet. Hay una página llamada hotcount.org
y allí pueden consultar los datos de todos los sitios de conteo de migración de rapaces en el continente, o al menos los que están allí registrados. Por cierto, recientemente vi un post en la página de Facebook del Veracruz Río de Rapaces y Steve Howell estuvo en el observatorio Mario Ramos en Chichicaxtle. Yo creo que muchos sabemos quién es Steve Howell, pero para quienes no lo saben, él es uno de los autores de la Guía para las Aves de México y Norte de Centroamérica, junto con Sophie Webb. Esta guía fue publicada en el año del 95 y sigue siendo la guía más completa, o al menos en mi opinión, para las aves del país. Si bien solamente ilustra las especies residentes, esta guía contiene mucha información sobre todas las aves registradas en el territorio nacional, o al menos hasta ese momento. Y creo que es la referencia obligada para todos los pajareros en México. Pero volviendo al tema de las rapaces, el BRR está por entrar en una muy buena temporada donde se ven muchas especies y bastantes individuos de algunas especies, no solo de aves rapaces, sino también de aves acuáticas y paseriformes. Octubre es un buen momento para ver la migración en Veracruz. Si tienen la oportunidad, visiten el observatorio Mario Ramos en la localidad de Chichicaxtle. Créanme, lo van a disfrutar mucho. Y en otras noticias, el Big Day está a la vuelta de la esquina, es mañana creo. El 8 de octubre es la fecha anunciada en el portal de IBIR para este gran evento. Este año no voy a poder participar, pero ya tocará en algún momento grabar un episodio de podcast durante un Big Day narrando la experiencia. Eso sería interesante. A quienes sí vayan a participar, recuerden armar bien sus rutas y tener tiempos definidos en cada sitio que visiten para así maximizar sus oportunidades de poder ver más especies. Aunque claro, también puedes salir a pajarear a un lugar cercano, no necesitas recorrer grandes distancias para tener un gran día observando aves, ¿cierto? Puedes llevártela más relajado y es completamente válido. Cada quien disfruta de esto como quiere. Guarden bien esos binoculares y guías en la mochila, recuerden cargar sus baterías y checar que las cámaras tengan memoria, porque eso a más de uno nos ha pasado. Si ven algo raro, tomen buenas notas de campo o evidencia que documente sus registros. No se vale acosar a las aves por una foto o abusar del uso de los llamados para poder ver un pájaro. Sigan las buenas prácticas de la pajareación, amigos. También quería recordarles que como cada mes eBird tiene un reto mensual y en octubre todos aquellos observadores de aves que suban un total de 5 listas durante el Big Day participarán en el sorteo de unos binoculares Zeiss SFL 8x40. Este es un gran premio. Chequen el portal de eBird para más detalles sobre este concurso. Que tengan un muy buen Big Day y saludos a todos y buen pajareo.